Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal Curso de Robótica. Hoy seguiré con el segundo video del proyecto Robot Esquiva Obstáculos. En el video anterior indiqué los objetivos que vamos a seguir en este proyecto y para continuar con el plan de estudio en este video les voy a mostrar los conceptos de la medición de proximidad y la medición de distancia, que son conceptos que debemos tener claros en el momento de diseñar un robot, en especial el tipo de robot que vamos a fabricar en este curso. De esta manera iniciamos explicando los conceptos de sensado de distancia y sensado de proximidad. Cuando iniciamos en el mundo de la robótica y la electrónica, comenzamos construyendo robots pequeños y después de tantas horas de trabajo finalmente los traemos a la vida y en el momento de ponerlos a funcionar simplemente los encendemos y nos damos cuenta que nuestro robot se choca contra todo lo que está en su camino. Se choca contra las paredes de la habitación, se queda atorado en la alfombra y al final pues es un completo desastre. ¿Pero por qué pasa esto? Porque al diseñar el robot recordamos que debe tener motores, que debe tener control de velocidad, que debe tener ojos, oídos, que debe tener hasta voz robótica. Pero olvidamos que debemos agregarle la habilidad de mirar antes de estrellarse contra un objeto. Entonces, sensar proximidad y distancia es simplemente evitar colisionarse contra los obstáculos. Y al final hay muchas maneras de hacerlo. En este capítulo voy a enseñarles las formas activas o pasivas de los sistemas que podemos usar para detectar los obstáculos y evitar la colisión contra estos. Entonces, inicialmente voy a describir el diseño que vamos a emplear en este proyecto. Para que un robot sea autónomo en el mundo humano, el robot debe ser capaz de moverse en el ambiente y esto lo logrará sensando los obstáculos y los objetos y el terreno donde se mueve. Entonces los robots pueden sensar objetos usando dos formas, el contacto y el no contacto. Y la diferencia entre una y otra es que la primera, el contacto, detecta la colisión después de que ya ha sucedido. Y la segunda forma, la forma de no contacto, el robot es capaz de esquivar el obstáculo y evitar la colisión antes de que ésta suceda. Entonces en este video explicaré las técnicas que se usan al diseñar un robot de esquiva de obstáculos, usando el método del no contacto, que es el más óptimo, para determinar la proximidad y la distancia que hay entre el robot y los objetos a su alrededor. Entonces inicialmente voy a subdividir el método del no contacto en dos tipos. La detección de los objetos cercanos y la detección de los objetos lejanos. Entonces son métodos que podemos decir que son métodos de navegación, por llamarlos de esta forma. Entonces inicialmente la detección de los objetos cercanos, como su nombre lo indica, es cuando el robot detecta el objeto que está cerca, generalmente entre 1 o 2 metros de distancia. Y luego de detectar el objeto, pues el robot procede a tomar acción según lo que hayamos definido en la programación del código del robot. Bueno, pero teniendo en cuenta esto, voy a explicar dos conceptos, que es el concepto de medir proximidad y el concepto de medir distancia, que son dos formas distintas de determinar qué tan cerca está el robot del objeto. Entonces el concepto de proximidad solamente se refiere a que el robot estará atento solo cuando el objeto se encuentre dentro de una zona de importancia y que el objeto está lo suficientemente cerca físicamente hablando. Entonces cuando el sensor detecta el objeto, inmediatamente envía una señal de alerta al cerebro del robot, en este caso el microcontrolador, para que éste determine qué acción tomar. Entonces los objetos que se encuentran más allá de ese rango serán ignorados porque simplemente no serán detectados por el robot. Y la detección por proximidad depende exclusivamente de qué sensor se está usando. En cuanto al concepto de distancia, se refiere a la medición que se realiza, o a la medición que realiza el sensor, y esa medición determina el rango en el cual el robot realizará una acción. Entonces se podrá cuantificar y medir un rango mínimo y un rango máximo. Y los objetos dentro de ese rango se podrán detectar con una mayor exactitud y una mayor precisión. Ambas formas de detectar objetos usan una tecnología similar,
Los sensores más usados son los sensores infrarrojos y los sensores ultrasónicos, como indicamos en el video anterior, en donde cada sensor usa el método de reflexión de la señal. Es decir, el sensor emite una señal de luz o una señal de sonido y esta señal rebotará sobre el objeto y la señal que retorna hacia el robot será la señal que se analizará para saber qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra el robot del objeto. En cuanto a detección de objetos lejanos, la detección de objetos lejanos consiste en enfocarse en los objetos que se encuentran fuera del alcance del robot o fuera del área de interés, por así decirlo. Por ejemplo, un muro que esté a 15 o 20 metros de distancia no es un obstáculo crítico para un robot, pero sí será un obstáculo crítico un muro que esté a 30 centímetros. Sin embargo, el determinar qué tan lejos y qué es lejos y qué es cerca para el robot es relativo, y nosotros como diseñadores debemos de decidir cuál es el valor límite o el valor umbral de seguridad. En conclusión, para la detección de objetos lejanos se deberá emplear métodos como sistemas de sonar o radar o detección de objetos usando métodos de mapeo. Ahora vamos a conocer un concepto perteneciente a los sensores, el cual es el concepto de profundidad y el concepto de amplitud, ya que cada sensor tiene limitaciones en cuanto a estos aspectos. En cuanto a la profundidad, el concepto de profundidad se puede definir como la distancia máxima entre el sensor y el objeto, en la cual este objeto aún puede ser detectado por el sensor. En la práctica, los robots didácticos como el que estamos desarrollando en este tutorial, los sensores que usamos pueden medir una profundidad de hasta 1,5 metros. En cuanto al concepto de amplitud, la amplitud se define como qué tan ancho o alto es el área de detección a una distancia específica. En otras palabras, es el área de cobertura que posee el sensor. Los sensores que usan luz infrarroja poseen lentes internos que enfocan el haz de luz, haciendo que ese haz de luz sea más pequeño y preciso, pero que solo puede detectar objetos que se encuentran solo al frente del sensor. Es por esto que este tipo de sensores requieren de un sistema de paneo o de movimiento de un lado a otro para poder tener un amplio rango de cobertura. El sensor de proximidad infrarrojo más simple se puede diseñar con un diodo LED infrarrojo y un fototransistor, y usando varios de estos elementos montados de tal forma que se encuentren en la parte delantera, trasera o lateral del robot, se puede usar como un sistema de detección de obstáculos. En este circuito que ven, donde se combinan el diodo LED infrarrojo y el fototransistor, podemos definir el colector del transistor como la salida, y esta la podemos conectar a otros circuitos de control, como puede ser un microcontrolador o un comparador de voltaje. Y el resistor que se encuentra acá, el que pertenece al fototransistor, se puede modificar su valor para variar la sensibilidad, en donde bajos valores de la resistencia aumentan la sensibilidad y valores altos de la resistencia disminuyen la sensibilidad. Pero mucho cuidado, hay que tener en cuenta que cada objeto refleja la luz de diferentes formas, y muy seguramente si ajustamos la sensibilidad para detectar objetos claros, como por ejemplo una pared blanca, este ajuste de sensibilidad no servirá para cuando el robot se encuentre con un objeto oscuro. Entonces también hay que tener en cuenta otro factor, que es el aislamiento del fototransistor de la luz ambiente o de las condiciones de luz del lugar donde está el robot. Para esto se puede cubrir el fototransistor con un pedazo de termocogible negro, bien sea cubriendo solamente el fototransistor o ambos, el fototransistor y el LED infrarrojo. Bueno, y finalmente se debe tener en cuenta que ambos elementos deben estar correctamente alineados, así que hay muchos factores con los que tenemos que jugar. Pero para eso pues somos diseñadores, y eso es cuestión solamente de paciencia, ensayar, ajustar una vez, dos veces, porque no todo siempre sale al primer intento, y en eso consiste pues el trabajo de un diseñador, ensayo y error. Bueno, y hasta aquí el segundo capítulo de este curso del proyecto Robot Esquiva Obstáculos, que ya este es nuestro tercer proyecto. No olviden suscribirse a este canal
para estar pendientes de los próximos tutoriales. Y finalmente visitar la página web www.cursoderobotica.com. Nos vemos en el siguiente tutorial. Te invito a suscribirte a mi canal dando un clic en el botón de suscribirse en la parte superior derecha del canal y luego un clic en la ruedita. Esto con el fin de seleccionar la opción recibir todas las notificaciones. Con esto te llegará un email cada vez que yo suba un nuevo video a este canal.